El millonario quedó asombrado cuando llegó a casa y vio a la nueva criada con su hijo. Cuando ve esto, se emociona y se queda sin palabras. El sonido del motor del auto se apagó en la entrada de la casa. Ricardo exhaló profundamente, frotándose la sien con los dedos mientras apagaba el teléfono. La reunión había sido cancelada de último minuto, algo que rara vez ocurría en su agenda estrictamente organizada. Decidió volver a casa antes do horario habitual, pensando en adelantarse a algunos pendientes. Cruzó la puerta principal, esperando encontrar la casa en su acostumbrado silencio. Sin embargo, lo primero que percibió fue una melodía. Detuvo el paso. Su ceño se frunció, confundido. El sonido venía del salón principal. Se acercó en silencio, con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. Y entonces la vio. Mariana, la nueva empleada, estaba sentada al piano. Sus dedos se deslizaban sobre las teclas con una suavidad hipnótica, mientras su voz entonaba una canción que le resultaba dolorosamente familiar. Pero lo que realmente hizo que su sangre hirviera fue ver a su hijo, Martín, sentado a su lado, mirándola con una fascinación que nunca antes había mostrado por nada. ¿Qué demonios está pasando aquí? Su voz retumbó en la sala, deteniendo la música de inmediato. Mariana giró de golpe, sus manos temblorosas alejándose del piano. Martín, en cambio, se tensó, bajando la mirada con un gesto de culpa. «Señor, yo, solo estaba», intentó decir Mariana, pero la intensidad de la mirada de Ricardo la dejó sin palabras. «Te contraté para limpiar esta casa, no para darle conciertos privados a mi hijo», espetó, cruzando los brazos con una expresión fría. «Papá», intervino Martín en voz baja, pero Ricardo levantó una mano, silenciándolo. Mariana tragó saliva, intentando mantenerse firme. «Lo siento, señor. Martín me pidió que tocara. Solo quería mostrarle algo de música». «¿Música?». Su tono era cortante, casi despreciativo. «No necesito que influencies a mi hijo con distracciones innecesarias». Martín frunció el ceño, aferrando con fuerza el borde de su camiseta. «No es una distracción», murmuró, apenas audible. Ricardo apretó la mandíbula. Sentía un nudo en el estómago, una irritación que no podía explicar del todo. No quería discutir frente a su hijo, pero no permitiría que algo así se repitiera. Esto no volverá a ocurrir. ¿Entendido? Su mirada se posó sobre Mariana, quien asintió con rigidez. Martín cerró los puños con frustración, pero no dijo nada más. Ricardo se giró sin añadir otra palabra y salió de la habitación, dejando atrás un silencio incómodo y la sombra de algo que aún no comprendía del todo. Ricardo cerró la puerta de su despacho con más fuerza de la necesaria. Su mandíbula estaba tensa y su respiración, alterada. Se apoyó contra el escritorio y cerró los ojos por un momento, tratando de calmar el torbellino de pensamientos que le invadía. Aún podía escuchar en su cabeza la melodía que Mariana había tocado. Su piel se erizó involuntariamente. Era increíble cómo la música tenía el poder de arrastrarlo a recuerdos que había enterrado con tanto esfuerzo. Hace años, cuando su esposa aún vivía, la casa estaba llena de música. Aquel piano de cola que ahora servía más de adorno que de instrumento había sido el corazón del hogar. Su esposa solía sentarse allí cada noche, dejando que sus manos crearan melodías suaves que llenaban cada rincón con calidez. Pero después de su muerte, Ricardo había cerrado el piano. No podía soportar escucharlo. Era un recordatorio constante de su ausencia, de la pérdida, del vacío que dejó en su vida. Respiró hondo y apretó los puños. No podía permitir que la historia se repitiera. No con Martín. Su hijo no necesitaba la música. Necesitaba disciplina, estructura, educación. Algo tangible, no ilusiones pasajeras. Se dejó caer en la silla de su escritorio y tomó el teléfono. «Quiero un informe completo sobre la nueva empleada. Mariana. No sé su apellido, encuéntrenlo. Quiero saber todo sobre ella». Colgó antes de escuchar respuesta. No le gustaba la sensación que le había dejado aquel encuentro. Algo en la forma en que Mariana tocaba, en su mirada cuando defendió la música, le parecía extrañamente familiar. Mientras tanto, en la habitación de Martín, el niño estaba acostado en su cama, con la mirada fija en el techo. Sus pequeños dedos marcaban un ritmo silencioso sobre la sábana, como si aún sintiera las teclas del piano bajo sus manos. No entendía por qué su padre odiaba tanto la música.
No entendía por qué siempre le prohibía cosas que a él le hacían feliz. Pero una cosa tenía clara: no dejaría que esto terminara aquí. El amanecer trajo consigo un aire de tensión silenciosa. Ricardo salió temprano, como de costumbre, sin dirigirle una sola palabra a Mariana ni a Martín. El niño, en cambio, pasó la mañana inquieto, lanzando miradas furtivas hacia la puerta del salón donde estaba el piano, como si esperara que su padre cambiara de opinión. Cuando Mariana terminó sus tareas del día, lo encontró en la cocina, con los brazos cruzados y la cabeza gacha. ¿No vas a tocar más el piano?, preguntó Martín en voz baja. Mariana se detuvo, sopesando su respuesta. Sabía que Ricardo le había dejado muy claro que no debía continuar con aquello, pero al ver la expresión del niño, entendió que había algo más allá de un simple capricho. No quiero que tengas problemas con tu papá, dijo finalmente. Martín bajó la mirada, apretando los labios con frustración. Pero la música me gusta, susurró. Me hace sentir, no sé, diferente. Como si estuviera en otro lugar, en otra historia. Mariana sintió un nudo en la garganta. Podía ver en los ojos del niño la misma pasión que una vez había ardido en los suyos. No era solo un pasatiempo para él. Era algo más profundo. Te enseñaré, dijo de pronto, sorprendida por sus propias palabras. Pero tiene que ser nuestro secreto. Los ojos de Martín se iluminaron con una emoción contenida. ¿De verdad? De verdad, respondió Mariana con una sonrisa suave. Pero solo cuando estemos seguros de que tu papá no está cerca. Martín asintió con entusiasmo. Los días siguientes se convirtieron en un juego de sigilo y emoción. Cuando Ricardo salía de casa, Martín y Mariana aprovechaban cada oportunidad para sentarse frente al piano. El niño aprendía rápido, repitiendo con paciencia cada nota que ella le enseñaba. Sin embargo, lo que ninguno de los dos sabía era que Ricardo comenzaba a notar algo diferente en el comportamiento de su hijo. Martín parecía más animado, más enérgico. Sus silencios se llenaban de pequeños tarareos inconscientes. Y cada vez que él entraba a una habitación, el niño se sobresaltaba ligeramente, como si escondiera algo. Ricardo frunció el ceño. Algo no cuadraba. Y estaba decidido a descubrir qué era. Ricardo observaba a su hijo con creciente sospecha. No podía ignorar el cambio en su comportamiento, la forma en que tarareaba sin darse cuenta, como se mostraba más entusiasta y enérgico. Algo estaba pasando, y tenía la sensación de que Mariana tenía mucho que ver en ello. Una tarde, al regresar a casa antes de lo esperado, decidió entrar en silencio. Avanzó por el pasillo y se detuvo al escuchar un sonido que le erizó la piel. El piano. Su mandíbula se tensó. Se dirigió rápidamente al salón, y al abrir la puerta, encontró exactamente lo que temía. Martín, con sus pequeños dedos sobre las teclas, y Mariana a su lado, guiándolo con una paciencia natural. Ambos se detuvieron de golpe al notar su presencia. ¿Qué significa esto? Su voz era baja, pero cargada de una ira contenida. Martín se encogió sobre el banco del piano, mientras Mariana, con una serenidad admirable, se levantó. Martín quería aprender, dijo, sin rodeos. No le vi nada de malo en enseñarle. Le prohibí que tocara ese piano. Ricardo avanzó unos pasos. Y tú decidiste ignorar mi orden. Martín apretó los puños. Papá, me gusta la música. Su voz tembló, pero no bajó la mirada. ¿Por qué no quieres que la escuche? Ricardo lo miró fijamente, sintiendo un torbellino de emociones. Porque no sirve de nada, respondió con dureza. Es solo una distracción. Mariana frunció el ceño. La música no es una distracción, señor. Es una forma de sentir, de expresar lo que a veces no podemos decir con palabras. Ricardo bufó con incredulidad. ¿Y tú qué sabes de eso? Se hizo un silencio tenso. Mariana bajó la mirada por un instante antes de levantarla nuevamente, con determinación. Más de lo que imagina. Hubo algo en su tono que hizo que Ricardo la mirara con atención por primera vez. Decidió no discutir más en ese momento, pero en su mente ya se había trazado un plan: descubrir quién era realmente Mariana. Esa misma noche, hizo un par de llamadas. Necesitaba respuestas. Y no descansaría hasta obtenerlas. Ricardo pasó la noche en vela, revisando el informe que había solicitado sobre Mariana. La información que encontró lo dejó sin palabras. Mariana no era solo una empleada doméstica cualquiera.
Años atrás, había sido una pianista prodigio, aclamada por su talento excepcional. Sin embargo, su carrera se había truncado repentinamente tras la quiebra de su familia, lo que la obligó a abandonar la música y desaparecer del ámbito artístico. Ricardo apretó los dientes. ¿Cómo era posible que una mujer con un futuro prometedor terminara trabajando en su casa como empleada? ¿Y por qué nunca mencionó nada sobre su pasado? A la mañana siguiente, bajó a la sala con una determinación fría. Encontró a Mariana acomodando algunos libros en la estantería. «Necesito hablar contigo», dijo sin rodeos. Ella se giró lentamente, percibiendo en su voz una tensión diferente. «¿Sobre qué, señor?» Ricardo lanzó sobre la mesa un sobre con los documentos de su investigación. «¿Sobre quién eres realmente?» Mariana miró el sobre, luego a él. Su expresión se endureció. «Así que investigó sobre mí». Su tono no era de sorpresa, sino de resignación. «Me gusta saber quién entra en mi casa», replicó Ricardo. «Y resulta que mi empleada no es quien dice ser». «Nunca le mentí», respondió Mariana con calma. «Solo decidí no hablar de mi pasado porque no tiene nada que ver con mi vida actual». Ricardo la observó con recelo. «¿Por qué dejaste la música?» Mariana exhaló lentamente. «Porque mi familia lo perdió todo. Y con ello, también perdí la posibilidad de seguir mi camino en la música». Un silencio pesado se instaló entre ellos. Ricardo no esperaba que su historia despertara algo dentro de él, pero lo hizo. Antes de que pudiera responder, Martín entró corriendo a la sala, deteniéndose al notar la tensión en el ambiente. «¿Qué pasa?», preguntó con inocente preocupación. Mariana le dedicó una sonrisa tranquila, como si nada estuviera ocurriendo. «Nada, pequeño», respondió. «Solo una conversación con tu papá». Martín miró a Ricardo, buscando alguna señal de lo que ocurría. Pero Ricardo no supo qué responder. Por primera vez en mucho tiempo, dudó. Y esa duda lo inquietó más de lo que estaba dispuesto a admitir. Ricardo no podía sacarse de la cabeza lo que había descubierto sobre Mariana. Su historia le resultaba inquietantemente familiar, aunque no entendía por qué. Durante los días siguientes, la observó con más atención, intentando descifrar qué era lo que le provocaba esa sensación de incomodidad. Una tarde, revisando viejos documentos en su despacho, encontró un nombre que lo hizo congelarse: el apellido de Mariana. Su corazón se aceleró. Buscó frenéticamente entre los archivos hasta dar con lo que temía. Años atrás, en una de sus muchas transacciones empresariales, había tomado control de una compañía en crisis, y sin saberlo, su decisión había llevado a la ruina a una familia. La familia de Mariana. Sintió un nudo en el estómago. Todo cobraba sentido. La caída financiera que destruyó la carrera de la joven pianista no fue solo una mala racha económica, fue consecuencia directa de sus propios actos. Se recargó en su escritorio, pasándose una mano por la cara. Nunca se había preocupado por los daños colaterales de sus decisiones, pero ahora esa consecuencia tenía rostro y nombre, y estaba en su casa, enseñándole música a su hijo. Esa noche, mientras todos dormían, se dirigió al salón y se sentó frente al piano. Pasó los dedos sobre las teclas sin presionarlas, recordando las noches en que su esposa tocaba allí, llenando la casa con melodías que ahora solo existían en su memoria. Mariana lo encontró en esa posición cuando bajó a la cocina por un vaso de agua. ¿No puede dormir?, preguntó con cautela. Ricardo levantó la vista. Por un momento, no supo qué decir. «Descubrí quién eres realmente», soltó al final, con voz grave. Mariana se quedó en silencio. Algo en su expresión le confirmó que ella siempre lo supo. «¿Desde cuándo lo sabías?», preguntó él. «Desde el principio», admitió. «Pero no vine aquí por venganza ni por reproches, señor. Lo pasado no se puede cambiar». Ricardo sintió un peso en el pecho. «Yo destruí tu familia, tu futuro», murmuró. «Usted tomó una decisión sin saber a quién afectaría», respondió ella con serenidad. «Pero no puede cargar con culpas que no le sirven». Su respuesta lo descolocó. Ricardo esperaba odio, reproches, incluso furia. No esa paz. Pero la paz de Mariana era algo que él nunca había sido capaz de encontrar. Y por primera vez en su vida, sintió el peso del remordimiento. Los días siguientes fueron un torbellino de pensamientos para Ricardo. Su encuentro con Mariana lo había dejado inquieto, y aunque intentaba convencerse de que no tenía ninguna obligación con ella,
una parte de sí mismo se negaba a aceptar esa justificación. Cada vez que veía a Martín con su nueva energía, sus ojos iluminados cada vez que hablaba de la música, comprendía que algo dentro de su hijo había cambiado. Y Mariana era la responsable de ese cambio. Esa tarde, después de muchas dudas, tomó una decisión. Martín llamó a su hijo, quien estaba en su habitación repasando algunas notas que había aprendido en secreto con Mariana. El niño levantó la cabeza con cierta precaución. «Dime, papá». Ricardo suspiró y, con voz más serena de lo usual, preguntó, «¿Por qué te gusta tanto la música?». Martín frunció el ceño, como si la pregunta le pareciera extraña. «No sé. Me hace sentir bien», respondió con sinceridad. «Cuando toco, es como si pudiera decir cosas que con palabras no sé cómo explicar». Ricardo se quedó en silencio. Era la misma sensación que su esposa solía describirle. Después de unos segundos, habló con un tono más suave. «Si tanto te gusta, quiero verte tocar». Los ojos de Martín se abrieron con sorpresa. «¿De verdad?». «De verdad», asintió Ricardo, sin estar seguro de que lo había impulsado a decirlo. Esa misma noche, con Mariana a su lado, Martín se sentó en el piano. Sus pequeños dedos tocaron las primeras notas con torpeza, pero pronto encontró el ritmo. No era perfecto, pero había algo en la forma en que tocaba que conmovió a Ricardo de una manera que no esperaba. Cuando la última nota quedó suspendida en el aire, Ricardo sintió un nudo en la garganta. «¿Y bien?», preguntó Martín, con una mezcla de nervios y esperanza en su voz. Ricardo respiró hondo y dijo lo que nunca pensó que saldría de su boca: «Si quieres seguir aprendiendo, no voy a impedírtelo». El rostro de Martín se iluminó con una alegría genuina y corrió a abrazar a su padre. Ricardo, sorprendido, tardó unos segundos en corresponder el gesto. Cuando miró a Mariana, encontró en su rostro una sonrisa leve, pero sincera. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que quizás estaba haciendo lo correcto. El día del recital de Martín llegó más rápido de lo que Ricardo esperaba. Aún le costaba creer que había aceptado que su hijo participara en un evento musical, pero algo dentro de él le decía que este era un momento importante, no solo para Martín, sino también para él mismo. Mariana había trabajado pacientemente con Martín en cada nota, cada transición, enseñándole no solo la técnica, sino también la emoción que debía transmitir. Para ella, más que una enseñanza, era un redescubrimiento de lo que había perdido. Cuando llegó el momento de subir al escenario, Martín miró a su padre con nerviosismo. Ricardo le sostuvo la mirada y, con un leve asentimiento, le transmitió un apoyo silencioso. El niño se sentó frente al piano. La sala estaba en completo silencio. Sus dedos temblaron ligeramente sobre las teclas antes de empezar a tocar. Las primeras notas resonaron con suavidad. Una melodía simple, pero llena de sentimiento, empezó a llenar la sala. La interpretación de Martín no era perfecta, pero tenía algo que conmovía a cada persona que escuchaba: autenticidad, pasión, emoción pura. Ricardo sintió que su corazón se apretaba en el pecho. Por primera vez en años, dejó de ver la música como una amenaza o una distracción. En su hijo, vio a su esposa, vio todo lo que había perdido, pero también todo lo que aún tenía. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, hubo un breve momento de silencio antes de que el público irrumpiera en aplausos. Martín levantó la mirada, buscando entre la multitud a su padre. Ricardo, conmovido de una forma que no podía explicar, se levantó y aplaudió con orgullo. Cuando Martín bajó del escenario, corrió directo hacia él. «¿Lo hice bien, papá?», preguntó con los ojos brillantes. Ricardo se agachó a su altura y le puso una mano en el hombro. «Lo hiciste increíble». Martín sonrió de oreja a oreja y se giró hacia Mariana. «Gracias por enseñarme». Ella sonrió, pero antes de que pudiera responder, Ricardo habló. «No solo a él, también a mí». Mariana lo miró con sorpresa. Había algo diferente en él. Algo más sereno, más humano. «Si alguna vez quieres volver a tocar frente a un público más grande», continuó Ricardo, «puedo ayudarte». Mariana parpadeó, sorprendida por sus palabras. «¿Está diciendo que mereces una segunda oportunidad?», afirmó Ricardo. Mariana sintió un nudo en la garganta. Nunca había esperado escuchar algo así de él. Y en ese momento supo que, al igual que Martín, Ricardo también había encontrado su propia redención. Para escuchar más historias como esta, suscríbete y deja un me gusta.